A la 1 de la madrugada, mi hija se desplomó en la puerta. Tenía los ojos amoratados y los labios partidos. Sollozando me confesó: mi esposo me golpeó por su amante. Yo la sostuve en silencio, la ayudé a entrar en casa y sin decir palabra, me puse mi uniforme militar. Listo, cargué las balas, luego marqué el número de mi abogado. Empieza el plan, ahora. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Acababa de apagar la tele y me dejé caer en el sofá, con los ojos entrecerrados después de un turno largo y agotador. Ser policía en este pueblo no siempre era de vida o muerte, pero ese día me había tocado separar una pelea en la cantina Los Portales y luego escribir el informe hasta la madrugada. El cuerpo me pesaba, solo quería dormir profundo. Afuera, en la calle, los ladridos de los perros se mezclaban con el zumbido de las motos de los chavos del barrio que pasaban a toda velocidad. Ya era la 1 de la mañana, pero el barrio se negaba a dormir. Seguro los morros andan en la esquina, fumando y tomando unas chelas, como todas las noches, pensé. Cerré los ojos, tratando de ignorar los ruidos para que mi cabeza pudiera descansar. De repente, unos golpes apurados sonaron en la puerta, tan fuertes que me levantaron de un brinco. El corazón se me aceleró y mi instinto de policía se activó de inmediato. ¿Quién podría tocar así a estas horas? Caminé rápido hacia la entrada, agarrando con fuerza una silla por si acaso. ¿Quién es?, pregunté hacia afuera, con la voz un poco temblorosa, no de miedo, sino porque sentía que algo malo estaba pasando. Nadie contestó, solo se oyeron un par de golpes más débiles, seguidos de una voz entrecortada y temblorosa. «Mamá, ábreme por favor». Casi me quedo helada. Era la voz de Sara, mi hija. Quité el seguro a toda prisa, con el corazón martillándome en el pecho. Apenas abrí, Sara se derrumbó en mis brazos, temblando como un animalito herido. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo flácido, como si no le quedara ni una pizca de energía. «Sara, ¿qué te pasó, mija?», le pregunté, con la voz quebrada. La luz amarilla del porche le dio en la cara y me quedé paralizada al verla. Tenía el labio partido, con sangre seca en la comisura. El ojo izquierdo, morado e hinchado, apenas podía abrirlo. Se apretaba el estómago con las manos, como si intentara ocultar un dolor. «Mi esposo me pegó por su amante», susurró Sara, con la voz entrecortada antes de romper en un llanto desgarrador. Sentí que la sangre me hervía, pero al mismo tiempo el corazón se me estrujó. Mi hija, la que crié y quise más que a mi propia vida, estaba frente a mí, hecha pedazos. La ayudé a entrar, la recosté en el sofá y corrí a la cocina por un trapo húmedo y el botiquín. «Quédate quieta, mija, deja que te vea», le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro era un caos. Le limpié con cuidado la sangre del labio, pero seguía saliendo, roja, viva, como si me cortara el corazón. El corte era profundo, no era solo una herida en la piel, parecía llevar consigo un daño mucho más hondo. Sara seguía abrazándose el estómago, con sus manos delgadas temblando. Con cuidado le quité las manos, le levanté la blusa y, Dios mío, casi se me cae el trapo. Un moretón enorme, negro, amoratado, le cubría el vientre, como si le hubieran pegado no una, sino muchas veces, con saña. Sentí que me faltaba el aire, como si los golpes me los hubieran dado a mí. «Sara, ¿quién te hizo esto? Fue Roberto, ¿verdad?», le pregunté, con la voz temblando de rabia y dolor. Sara no contestó, solo lloró, y sus sollozos rompieron el silencio de la casa. Sin pensarlo más, agarré el teléfono y marqué el número que ya me sabía de memoria de la sala de urgencias del pueblo. «Doctora Figueroa, por favor, prepárese, le llevo a mi hija para allá», dije, apurada. Mi coche estaba en el taller porque le estaban arreglando los frenos, así que pedí un taxi. Mientras esperábamos, me senté junto a Sara, la tapé con una cobija para que no tuviera frío. Su celular, que había dejado en la mesa, no paraba de iluminarse. De reojo,
Vi 7 llamadas perdidas de Roberto y unos mensajes que aparecían en la pantalla bloqueada. «Abre la boca si quieres perderlo todo, perra». Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Estiré la mano para agarrar el teléfono. Quería ver más, saber qué más le había hecho. Pero Sara, aunque débil, me lo arrebató con pánico. «Mamá, no veas, no es nada». Me miró con los ojos llenos de miedo, como si con solo tocar ese celular, todo se fuera a venir abajo. No la presioné, solo le apreté la mano para tranquilizarla. «Estoy aquí, mija, no te va a pasar nada». Pero por dentro, yo sabía que esto ya había ido demasiado lejos. Cuando llegó el taxi, ayudé a Sara a subir, sosteniéndola con un brazo mientras con el otro cargaba torpemente una bolsa. De camino al hospital, Sara iba encogida, con la cabeza apoyada en mi hombro, repitiendo una y otra vez: «Perdóname, mamá. No quería molestarte a estas horas, pero ya no aguantaba. Tuve que venir corriendo». Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón. Yo era su madre. Le había prometido protegerla toda la vida, y ahora tenía que venir a buscarme en medio de la noche, destrozada por el hombre en quien alguna vez confié. El taxi se detuvo frente al hospital, donde la luz blanca y fría de un letrero de neón iluminaba las palabras «Sala de urgencias». Ayudé a bajar a Sara, mi hija, que apenas se sostenía en pie. Su cuerpo seguía temblando y se apretaba el estómago, como si se aferrara a sus últimas fuerzas. Le apreté la mano, tratando de que no sintiera cómo mi corazón latía desbocado. «Estoy aquí, no tengas miedo», le susurré, aunque yo también estaba aterrada. La doctora Leticia Figueroa, que estaba de guardia, ya nos esperaba en la puerta. Miró a Sara, luego a mí, con una expresión de preocupación, pero no dijo nada. Solo le hizo una seña a una enfermera para que llevara a mi hija a una sala de revisión. Yo la seguí, sintiendo los pies pesados como si arrastrara plomo. Cuando la enfermera le quitó la delgada chamarra a Sara, casi me quedo sin aire. Además de los golpes en la cara, tenía los hombros y las muñecas llenos de marcas de crueldad. Moretones morados y rojizos, como acusaciones silenciosas. Me quedé ahí, inmóvil, agarrada al borde de una mesa, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. «¿Qué te hizo este infeliz?», pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta por miedo a que Sara se soltara a llorar de nuevo. La doctora Figueroa anotaba cada herida con cuidado, con el rostro serio. «Necesitamos hacerle una radiografía para ver si no tiene alguna costilla fisurada», dijo, con voz grave pero firme. Asentí sin decir nada, solo miraba a Sara acostada, con los ojos cerrados como si quisiera escapar de la realidad. Mientras esperaba los resultados, bajé a recepción a firmar los papeles del tratamiento por ella y a pagar un adelanto. Mi celular no dejaba de vibrar. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Lo reconocí de inmediato. Si alguien llamaba a esas horas, justo después de que Sara llegara a mi casa, solo podía ser Roberto. La rabia me subió a la cabeza y colgué, sin siquiera contestar. No merecía hablar conmigo, no después de lo que había hecho. Cuando volví a la sala, Sara se había quedado medio dormida, seguramente por el agotamiento. Le subí la cobija, con las manos todavía temblorosas. Al ver su rostro, recordé a la Sara de antes, la niña risueña que corría detrás de mí en el patio, gritando: «Mamá, mírame». Ahora esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por heridas y miedo. Me senté junto a la cama, viéndola dormir, con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre, le había prometido protegerla y la había dejado caer en manos de un tipo como Roberto. Me culpé a mí misma, pero al mismo tiempo, una llama de determinación empezó a arder dentro de mí. No podía permitir que mi hija siguiera sufriendo. Nunca más. Después de que le pusieron suero y se estabilizó, me llevé a Sara a casa. Le preparé un vaso de leche caliente, se lo dejé junto a la cama y cerré la puerta despacio, asegurándome de que estuviera dormida. Estaba casi amaneciendo, una luz tenue se colaba por la ventana. Salí a la entrada para arreglar un poco el desorden y me encontré a doña Camila, la vecina de enfrente, barriendo su patio. Al verme, se acercó corriendo, con voz apurada. «¿Pasó algo anoche en tu casa, Elizabeth?»,
Oí que golpeaban la puerta y unos llantos. Suspiré y le conté a grandes rasgos que a Sara la había golpeado su esposo, que la había corrido de la casa y que había tenido que venir a refugiarse en la madrugada. Doña Camila apretó los dientes, con los ojos encendidos. ¿Cómo se atreve a tratar así a su esposa? ¡Ese no tiene madre! Asentí, sin decir más, pero sentí que tenía una aliada. De pronto, recordé que doña Camila tenía una cámara en la entrada. «Oiga, doña Camila, ¿su cámara no habrá grabado algo anoche?», le pregunté. Asintió de inmediato, abrió la aplicación en su celular y me mostró el video. Grabé con mi teléfono la escena de Sara frente a mi puerta, tocando desesperada, con su llanto débil resonando en la noche. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, pero al mismo tiempo supe que sería una prueba clave. Le tomé la mano a doña Camila y le di las gracias desde el fondo de mi alma. Ella solo me sobó la mano y dijo con firmeza: «No te olvides de hacer justicia por esa niña. Confío en que puedes hacerlo». Entré a mi recámara, abrí el closet y miré mi uniforme de policía, colgado impecablemente. La camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón y la funda de la pistola, todo parecía estar esperándome. Tomé cada prenda, sintiendo la tela áspera bajo mis dedos. En silencio, me cambié, abotonando cada botón, ajustando el cinturón. Cada movimiento era como un juramento. No solo era la madre de Sara, también era policía, y usaría todo lo que tenía para protegerla. Cuando terminé, tomé el teléfono y le marqué a Jaime Elizondo, el abogado de la familia. Su voz sonaba adormilada del otro lado. «¿Bueno?» Fui breve. «Jaime, arranca el plan, ahora mismo». Se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «Elizabeth, ¿estás segura?» Respondí sin dudarlo un segundo: «Completamente. Prepárate». Colgué y fui a la sala. Saqué mi cámara digital de un cajón. Me acerqué a la cama donde dormía Sara, le quité la cobija con cuidado y empecé a fotografiar cada una de sus heridas: el labio partido, el ojo morado, el moretón en el estómago. Cada vez que disparaba el flash, sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas, sino también el daño profundo en su alma. Cuando terminé, me senté en la mesa del comedor y extendí todos los papeles y la memoria USB con el video de la casa de doña Camila. Conecté la memoria a mi laptop y respaldé todo con cuidado. Sentada ahí, viendo la pantalla iluminarse, supe que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Había entrado en una guerra, no solo por Sara, sino por la justicia que había jurado defender. Para cuando terminé de respaldar el video de la cámara de doña Camila, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Sara seguía profundamente dormida en la cama, con la cara hinchada y los labios secos y partidos, como si ni en sueños pudiera escapar del dolor. Entré en silencio a la cocina y preparé un plato de sopa de pollo. El olor a cebolla y hierbas llenó el aire. Le llevé la charola a la cama y la desperté con cuidado. Abrió los ojos con la mirada cansada y se sorprendió al verme ahí, vestida con el uniforme de policía. «Mamá», murmuró y luego negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me senté a su lado, tratando de que mi voz sonara lo más suave posible. «Para estar fuerte y seguir adelante, tienes que comer». Sara me miró, con los ojos llorosos, y a regañadientes tomó la cuchara, tragando a duras penas. Verla así me apretaba el corazón. Hacía apenas unos años, Sara era una muchacha radiante, siempre sonriendo, llenando la casa de alegría. Ahora estaba ahí, destrozada, como una sombra de sí misma. Decidí llevarla de nuevo al hospital para otra revisión. El moretón del estómago no me dejaba tranquila. La doctora Leticia Figueroa nos recibió en urgencias, con el rostro serio pero sin decir mucho. Pidió una tomografía para asegurarse de que no hubiera una hemorragia interna. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala de espera, saqué mi laptop y conecté la memoria USB. El video apareció en la pantalla. A la 1:02 de la madrugada, Sara estaba frente a mi puerta, tocando desesperada, con su llanto ahogado resonando a través del micrófono. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera reviviendo esa noche.
Copié el video a un disco duro externo, lo protegí con contraseña, cuidando cada detalle. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo para proteger a Sara, sino para construir un muro de pruebas contra Roberto. Justo en ese momento, el celular de Sara sonó. En la pantalla se leía Roberto Méndez. Sentí que el corazón se me paraba. Agarré el teléfono antes de que Sara pudiera reaccionar y lo apagué de inmediato. Sara me miró aterrada. «Mamá, si se entera de que hablé, no me va a dejar en paz». Su voz temblaba, como si el simple hecho de mencionar su nombre la hundiera en la oscuridad. Le apreté la mano con fuerza, intentando calmarla. «Estoy aquí, mija. No te va a pasar nada». Pero no dije más, solo miré el reloj en silencio. Eran casi las 10 de la mañana. Le quité el chip al celular de Sara y le puse otro que ya tenía preparado. No quería que la encontrara. No quería que tuviera la oportunidad de amenazarla de nuevo. Los resultados de la tomografía llegaron unos minutos después, confirmando que Sara tenía varias contusiones graves en los tejidos blandos, pero por suerte ninguna hemorragia interna. Solté el aire, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas del cuerpo de Sara sanarían, pero las de su alma, yo sabía, necesitarían mucho más tiempo. La llevé a casa y le llamé a Jaime Elizondo, el abogado. «Tengo el historial médico y el video de la cámara de la vecina», le dije sin rodeos. Me citó en su oficina por la tarde para reunir las pruebas. Mientras tanto, doña Camila pasó a vernos con una olla de caldo de pollo todavía caliente. «Esto es para que Sara agarre fuerzas», dijo, con su voz cálida. «Si necesitas una testigo, cuenta conmigo». La miré sintiendo su apoyo sincero y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde, Sara intentaba descansar, pero se despertaba sobresaltada por las pesadillas. Me senté a su lado, tratando de calmarla, pero ella solo balbuceaba asustada. Roberto me empujó, y Denise. Ella estaba en una esquina, burlándose. Al oír eso, sentí que la sangre se me subía a la cabeza. «¿Quién es Denise?», le pregunté con la voz temblando de rabia. Sara me contó, con la voz débil, que Denise era la amante de Roberto, que había ido a su casa varias veces, presumiendo descaradamente, provocando a Roberto para que se desquitara con ella. Su relato fue como una navaja en mi corazón. Yo había comido en la misma mesa que Roberto, había pensado que era un hombre decente que cuidaría de mi hija, y ahora resultaba que no solo la engañaba, sino que dejaba que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentada junto a la cama, saqué mi celular y tomé fotos de cerca de los moretones en las muñecas de Sara, incluyendo el reloj para que se viera la hora exacta. Cada foto que tomaba sentía que no solo documentaba las heridas físicas, sino el dolor que mi hija cargaba. Sabía que estas fotos serían pruebas, pero también eran un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla. Por la tarde, llevé a Sara a la oficina de Jaime, con un portafolio que contenía todas las pruebas que había reunido. Él lo abrió y fue poniendo todo sobre la mesa: las fotos de las lesiones, el informe médico y el video en la USB. Jaime asintió, con voz firme. «Esta es una base bastante sólida. Ahora solo necesitamos demostrar el adulterio público y no tendrá para dónde hacerse». Apreté el asa de mi bolsa, sabiendo perfectamente cuál era mi siguiente paso. Ya no era solo una madre dolida, era una policía, y usaría todo lo que tenía para hacer que Roberto pagara. Esa noche no llevé a Sara a mi casa. No quería que estuviera en un lugar donde Roberto pudiera encontrarla. En vez de eso, la dejé en casa de doña Camila, mi vecina de confianza. Ella le abrió las puertas para que se quedara a dormir y prometió no quitarle el ojo de encima. Regresé a casa sola, con el corazón pesado. Me quité el uniforme de policía y me puse una chamarra vieja y unos jeans, tratando de parecer una persona común y no una oficial buscando pruebas. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria y salí en mi viejo coche. Cada vuelta de las llantas me recordaba que estaba entrando en una guerra, no solo por Sara, sino por la justicia que había jurado defender. Estacioné el coche en un callejón oscuro cerca de la cantina Los Portales en León, el lugar que Sara me había dicho que Roberto frecuentaba. La luz de neón del local iluminaba un pedazo de la calle. Me senté en el coche, agachada, con la cámara en mano, esperando.
Como a las 8 de la noche, apareció la camioneta plateada de Roberto. Sus faros barrieron el callejón. El corazón se me aceleró, pero me mantuve tranquila y encendí la cámara, lista. Unos minutos después, una mujer salió de la esquina. Llevaba un vestido rojo ajustado, los labios pintados de un color intenso y un cigarro en la mano. Caminaba con una seguridad provocadora. La reconocí de inmediato. Era Denise Salgado, la mujer de la que Sara me había hablado, la amante de Roberto, la que había hecho sufrir a mi hija. Roberto apagó el motor, se bajó y le abrió la puerta a Denise, rodeándola con el brazo por la cintura con familiaridad. Al verlo, sentí que la sangre me hervía. Él, el que se había sentado a comer en mi casa, el que me había llamado suegra, ahora abrazaba a otra mujer mientras mi hija estaba en una cama llena de moretones. Disparé la cámara una y otra vez. La luz de neón de la cantina iluminaba claramente sus rostros. Cada foto era como una puñalada, pero también una pieza más en el rompecabezas que estaba armando para desenmascararlo. Los seguí a distancia hasta un pequeño hotel con un letrero de luz roja parpadeante. No me acerqué, solo me quedé lejos y tomé un par de fotos más de ellos entrando al vestíbulo, de la mano. Luego, rodeé hasta el estacionamiento y le tomé una foto a la placa de la camioneta de Roberto, asegurándome de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala, y sabía que tenía en mis manos lo que lo dejaría sin escapatoria. Al llegar a casa, abrí la laptop y pasé todas las fotos a una carpeta especial, protegida con contraseña. Le llamé a Jaime, el abogado, con una determinación que no pude ocultar. Ya tengo las fotos de su infidelidad, se les ve la cara, se ve la placa del coche. Jaime respondió con voz firme. Excelente, Elizabeth. Guárdalas bien, que no se entere de que las tienes. Asentí, aunque no podía verme, sintiéndome un poco más aliviada al saber que estaba un paso más cerca de la justicia. Justo en ese momento, mi celular vibró. Era Sara, llamando desde el número de doña Camila. Su voz sonaba angustiada. Mamá, le acaba de llamar a una amiga mía para preguntarle dónde estoy. Como ella le dijo que no sabía, la amenazó también a ella. Tengo mucho miedo. Al oír a Sara, sentí que el corazón se me encogía. Mi hija, aunque ya había escapado de Roberto, seguía atormentada por sus amenazas. La tranquilicé. Tú tranquila, quédate en casa de doña Camila. Yo lo tengo vigilado. Pero por dentro, sabía que tenía que actuar más rápido, antes de que él encontrara la manera de lastimar a Sara otra vez. Me comuniqué de inmediato con el comandante Rosales, un colega de confianza en la comandancia. Le presenté todas las pruebas que había reunido, el video de doña Camila, el historial médico de Sara y las fotos de la infidelidad. Necesito que mandes una patrulla a vigilar el barrio, sobre todo la casa de doña Camila, le dije con voz dura. Rosales aceptó sin dudar, pero no sin antes advertirme. Elizabeth, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes las pruebas suficientes, estoy seguro de que ganarás. Le di las gracias y le entregué una copia de las fotos de la infidelidad, por si algo me pasaba. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en la mesa del comedor, organizando todos los datos en expedientes, pruebas de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada expediente era como una acusación, un paso más para sacar a Roberto a la luz. Pero en mi corazón no podía quitarme el dolor. Alguna vez lo había considerado como un hijo, había creído que protegería a Sara, y ahora no solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano, a amenazarla, todo por otra mujer. Ese dolor, como un corte profundo, me hería cada vez que pensaba en los moretones de Sara. A la mañana siguiente, llevé a Sara con Anaís Quiroga, una psicóloga que Jaime nos había recomendado. Sara necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de maltrato. Me quedé en la sala de espera, con el corazón encogido. Ver a mi hija entrar al consultorio, caminando lento, con los hombros caídos, fue como si me pusieran una piedra en el pecho. Yo, que me creía una madre fuerte, una policía dura, no había podido protegerla del hombre en quien confié. Ese dolor, como un corte profundo, me hería cada vez que recordaba la cara de Sara llena de moretones.
Mientras estaba sentada ahí, mi teléfono vibró. Era Ramiro Alcázar, el encargado del registro público de la propiedad, a quien conocía de algunos trámites anteriores. Su voz sonaba grave y un poco apurada. Señora Arriaga, no es prudente hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de traspaso de un terreno. Hay algo raro. Si tiene tiempo, debería darse una vuelta. Fruncí el ceño, sin entender de qué hablaba. Sara y yo no habíamos hecho ningún trámite de traspaso, pero un mal presentimiento me hizo levantarme de inmediato. Le dije a Anaís que volvería por Sara más tarde. Cuando llegué al registro público, Ramiro me hizo una seña para que entrara a su oficina. Abrió un expediente, con el ceño fruncido. Aquí hay algo extraño. Este terreno fue transferido a nombre de una tal Denise Salgado la semana pasada, pero como no me llamó para confirmar, se me hizo raro. Me quedé helada, sentí que se me paraba la sangre. «No puede ser», exclamé, con la voz entrecortada. «Sara y yo nunca hemos firmado nada». Ramiro negó con la cabeza y me acercó el expediente. «Las firmas están aquí, con su nombre y el de su hija, y el trámite ya está archivado». Tomé el papel y vi unas firmas temblorosas, que no se parecían en nada a las nuestras. Pregunté de inmediato: «¿Quién vino a entregar estos papeles?». Ramiro respondió en voz baja: «El empleado me dijo que fue su yerno, Roberto. Dijo que usted le había encargado el trámite porque andaba ocupada». Al oír eso, sentí que la sangre me hervía en la cabeza. Roberto no solo había golpeado a Sara, no solo la había engañado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robarse el terreno, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado por años. Traté de mantener la calma y le pedí a Ramiro una fotocopia del expediente. Él suspiró. Seguramente alguien de aquí adentro le ayudó con el trámite. Antes de irme, me susurró: «Elizabeth, esto es peligroso. Tenga cuidado que no se sepa en la oficina que yo le dije». Asentí, le di las gracias y le prometí que no lo delataría. Pero por dentro sentía que caminaba sobre espinas. Roberto no era solo un hombre violento, era un manipulador, dispuesto a todo para salirse con la suya. Por la tarde, pasé a recoger a Sara de su terapia. Se veía cansada, pero su mirada ya no era de pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado Jaime, con la fotocopia de los papeles falsos. Jaime los revisó con cuidado, golpeando la mesa con los dedos, y dijo con firmeza: «Este es el tiro de gracia. Ahora también tenemos pruebas de fraude, suficiente para que no tenga escapatoria». Sara, sentada a mi lado, escuchaba en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, se atrevió a falsificar las firmas para robarse el terreno del abuelo», dijo con voz temblorosa, entre dolida e indignada. Le tomé la mano y se la apreté, tratando de darle un poco de fuerza. Pero yo también luchaba contra mi propio dolor. Ese terreno no era solo una propiedad, era un recuerdo, era el sudor de mi padre, algo que nuestra familia había cuidado por generaciones, y Roberto se había atrevido a pisotearlo todo, solo por su ambición y su traición. Esa noche me reuní con el comandante Rosales y le entregué la copia de los papeles falsos. Él asintió con la mirada seria. «Sus pruebas son muy sólidas. Le aseguro que no se va a escapar». Le di las gracias, pero seguía con un peso en el corazón. Al llegar a casa, guardé todos los documentos bajo llave en la pequeña caja fuerte de mi recámara. El reloj marcaba casi la medianoche, pero no tenía nada de sueño. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando en Roberto, en lo que le había hecho a Sara, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y me impulsaba a la vez. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente, no había otra opción. El sábado por la mañana dejé a Sara en casa de doña Camila, el lugar más seguro para ella en ese momento. El comandante Rosales había puesto a alguien a vigilar afuera, y yo sabía que estaría protegida, pero mi corazón no estaba tranquilo. Me puse ropa de civil, una chamarra vieja y unos jeans, pero escondí en mi bolsa un expediente con las pruebas que había preparado cuidadosamente. Las fotos de las lesiones de Sara, el video de la cámara de la vecina, el informe del hospital y la fotocopia de los papeles falsos del terreno.
Conduje mi viejo coche hasta la casa de empeño de Roberto, el lugar donde hacía sus negocios y presumía su poder en el pueblo. Cada vuelta de las llantas me recordaba que esto no era un simple viaje, sino una confrontación inevitable. La casa de empeño estaba abierta, un olor a aceite de máquina y cigarro me golpeó en la cara. Dos de los secuaces de Roberto estaban acomodando cosas en los estantes y me miraron de reojo cuando entré. Uno de ellos sonrió con burla. «Miren, llegó la suegra». Los ignoré y caminé directo a la oficina del fondo, donde Roberto estaba sentado contando dinero con fajos de pesos apilados sobre un escritorio de madera. Levantó la cabeza y esbozó una sonrisa falsa. «¿Qué pasó, suegra policía? ¿Tan desocupada anda que tiene tiempo de visitar al yerno?». Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero no le hice caso. No había ido a discutir ni a platicar. Puse el expediente sobre el escritorio. Cada página era como una acusación. Las fotos de los moretones de Sara, el video de la cámara de doña Camila con el llanto de mi hija en la madrugada, el informe del hospital detallando sus lesiones y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar por mí y por Sara. Roberto les echó un vistazo. Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su aire de confianza, ocultándolo con una sonrisa de desprecio. «¿Y qué con estos papelitos? Tengo mejores abogados que usted». Lo miré a los ojos, con voz fría. «No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene la razón, nos vemos en el juzgado». Se levantó de golpe, con la voz contenida, como si le hubiera tocado el orgullo. «¿Quién se va a atrever a tocarme? ¿Quién se me va a poner en contra en este pueblo?». No me inmuté. Lo miré fijamente a sus ojos arrogantes. «Yo. No creas que todo el mundo te tiene miedo». Los dos tipos de la entrada intentaron acercarse, pero puse la mano en el bolsillo de mi chamarra, dejando ver mi placa de policía. Se detuvieron en seco, con la mirada evasiva. Roberto se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó: «Su hija es una débil, merecía que la educaran, y usted no crea que esa placa la va a salvar siempre». Al oír eso, sentí que la sangre me hervía. ¿Se atrevía a decir que Sara, mi hija, a la que quería más que a mi vida, merecía que la educaran? ¿Se atrevía a justificar los moretones, las noches que Sara tuvo que huir con dolor? Quise gritarle, quise abalanzarme sobre él y agarrarlo del cuello, pero me contuve. No respondí, solo recogí el expediente en silencio, lo guardé en mi bolsa y me di la vuelta para salir. Antes de irme, me giré y dije con firmeza: «Para que te quede claro, a partir de ahora, las reglas del juego cambiaron. No eres tú quien va a educar a nadie, es la ley la que te va a educar a ti». Roberto me gritó a mis espaldas: «Si sales por esa puerta, dejas de ser mi suegra, y entonces no te quejes si me pongo cabrón». Me detuve, lo miré una última vez, sin una pizca de miedo. «Pues considera que, desde ahora, ya no eres el esposo de mi hija». Salí a la calle, donde el viento levantaba el polvo del camino de tierra. Me subí al coche y le llamé de inmediato a Jaime. Llegó la hora de presentar la demanda. Jaime respondió, con voz calmada pero cautelosa: «De acuerdo, prepárate, va a contraatacar con todo». Asentí, aunque no podía verme, con el corazón frío como el acero. Sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba lista. Unos días después de mi enfrentamiento con Roberto en la casa de empeño, los rumores empezaron a correr por el barrio como fuego en pasto seco. Temprano por la mañana fui al mercado por unas verduras, tratando de actuar normal, pero los murmullos me llegaban a los oídos. Dos señoras del puesto de la esquina cuchicheaban: «Esa Sara de seguro se lo inventó. Dicen que le contestaba mucho al marido, por eso le pegaron». Pasé junto a ellas y se callaron de golpe, pero sus miradas me siguieron como si yo fuera la que causaba problemas. En el café de al lado, un señor mayor sorbía su café y negaba con la cabeza: «Elizabeth ahora está usando su placa para fregar a su yerno». Al oír eso, sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Esa gente, la que me saludaba todas las mañanas, la que le sonreía a Sara cuando era niña, ahora se creía tan fácil las mentiras de Roberto. Agaché la cabeza y apuré el paso, intentando que no vieran que se me estaban llenando los ojos de lágrimas.
Al mediodía, Jaime me llamó a su oficina. Puso un fajo de papeles frente a mí, con voz grave. Roberto acaba de contratar a Héctor Valdivia, un abogado de la Ciudad de México. Presentó una contrademanda. Dice que Sara inventó todo para extorsionarlo y que tú estás abusando de tu autoridad como policía. Tomé la demanda. Vi la firma de Valdivia en tinta azul, todavía fresca. Las palabras en el papel eran como acusaciones directas contra Sara y contra mí, como si nosotras fuéramos las malas, las que intentábamos arruinarle la vida a Roberto. Sara, sentada a mi lado, se puso pálida y dijo con voz temblorosa: «Mamá, me quiere hacer pasar por una mentirosa». Al verla, sentí que el corazón se me estrujaba. Sara, mi dulce hija, ahora tenía que soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también las calumnias del hombre que alguna vez amó. Le tomé la mano y se la apreté, tratando de darle un poco de fuerza, pero por dentro sentía un dolor indescriptible. Había pensado que este pueblo, donde nací y crecí, estaría de nuestro lado, pero ahora parecía que el mundo entero nos daba la espalda. Por la tarde, llevé a Sara a casa de doña Camila. Al pasar por un callejón, vi a los 2 secuaces de Roberto parados, fumando, mirándonos fijamente. Uno de ellos levantó la barbilla y dijo con sarcasmo: «Con cuidado. Aquí la gente le cree más a Roberto que a usted». No contesté, solo apreté la mano de Sara y la metí a la casa. Pero esas palabras fueron como piedras lanzadas a mi corazón, haciéndome sentir más sola que nunca. Le llamé de inmediato a Rosales para informarle de la amenaza. Prometió reforzar las patrullas por la noche, pero su voz también sonaba preocupada. «Elizabeth, ten cuidado. Ese tipo está intentando todo para darle la vuelta a la situación». Asentí y le di las gracias, pero por dentro sabía que caminaba por un sendero muy peligroso. Esa noche fui a la tiendita de la esquina a comprar algo de comer. La dueña, una conocida de años, me llevó a un rincón y me susurró: «Elizabeth, ten cuidado. La gente anda diciendo por todos lados que inventaste todo para quitarle el terreno a tu yerno». Al oír eso, sentí un frío recorrer mi cuerpo. La gente que había sido mi vecina, con la que había compartido historias, ahora creía que yo era una intrigosa. Le di las gracias, intenté sonreír, pero al salir de la tienda sentí que el mundo se me venía encima. Al llegar a casa, encontré un sobre sin nombre metido por debajo de la puerta. Adentro, una nota con letra garabateada: «Cállate o pierdes a tu hija». Tomé el papel, mis manos temblaban, pero no de miedo. Estaba furiosa porque Roberto se atrevía a amenazar a mi hija, furiosa porque la gente a mi alrededor se dejaba manipular tan fácil. Guardé la nota con cuidado en el expediente de pruebas, sabiendo que sería una pieza más para desenmascararlo. Muy noche, me reuní de urgencia con Jaime en su oficina. Él vio la nota de amenaza y asintió levemente. «Bien, mientras más sucio juegue, más se enreda solo. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos un golpe fuerte para cambiar las cosas. Y la única que puede hacer eso es Denise». Al oír a Jaime mencionar a Denise, sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en la oscuridad. Denise, la amante de Roberto, podría ser la clave para darle la vuelta a la situación, pero al mismo tiempo sabía que traerla a nuestro lado no sería fácil. Me quedé ahí, en la penumbra de la oficina, pensando en Sara, en los moretones de su cuerpo, en las mentiras que nos estaban asfixiando. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y me impulsaba a la vez. No iba a dejar que Roberto ganara, no iba a dejar que sus mentiras ocultaran la verdad. Al día siguiente de la tensa confrontación en la casa de empeño, me enteré de que Denise solía frecuentar una pequeña cantina al final de la calle Hidalgo. Supe que era mi oportunidad para cambiar el rumbo del juego, para darle la vuelta a la partida que Roberto creía tener ganada. Me puse una chamarra ancha y una gorra, tratando de pasar desapercibida. Al entrar al lugar, la música ranchera sonaba a todo volumen. El humo de cigarro flotaba en el aire y el olor a cerveza y tequila se mezclaba en el ambiente. Escogí una mesa en un rincón oscuro, me senté y no le quité los ojos de encima a la puerta. No quería que me reconocieran, no quería que nadie de la gente de Roberto me viera antes de que yo pudiera hablar con Denise.
Como a las 10 de la noche, apareció ella. Con un vestido corto y ajustado, los labios pintados de un rojo intenso y un cóctel en la mano, caminaba con una seguridad que parecía forzada. La miré y sentí una mezcla de rabia y lástima. Esta era la mujer que había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero al mismo tiempo sabía que ella también era solo un peón en el juego de Roberto. Respiré hondo, me levanté y me senté frente a ella. Denise levantó una ceja con la voz a la defensiva. ¿Y usted quién es? No le contesté de inmediato, solo puse un sobre en la mesa en silencio. Adentro había una copia de los papeles falsos del terreno que Roberto había tramado, junto con un estado de cuenta bancario de Denise, lleno de deudas acumuladas y el riesgo de un embargo. La miré a los ojos y le dije, cortante, «Soy la suegra de Roberto. Si sigues de su lado, te vas a hundir con él. Pero si cooperas, te salvas». Denise soltó una risita burlona, pero se le borró de la cara en cuanto abrió el sobre y vio los papeles. Se puso pálida. Su mirada vaciló al ver la firma falsa en el traspaso y las cifras en rojo de sus deudas. Continué, con voz fría pero firme. «El comandante de la policía ya sabe todo. En cuanto empiece el juicio, te van a llamar a declarar por fraude, y hasta podrías enfrentar una sentencia grave. ¿Eso quieres?». Denise se quedó callada un buen rato. La mano con la que sostenía su cóctel le temblaba. Se bebió el trago de un golpe, como para darse valor, y luego dijo con voz temblorosa: «Roberto me prometió que me daría una parte del terreno. Dijo que todo saldría bien, que yo lo tendría todo. Pero ahora entiendo, solo me usó». Al oírla, sentí un poco de lástima. Denise, aunque equivocada, era otra víctima de la manipulación de Roberto. Pero no dejé que mis emociones me ganaran. La miré fijamente. «Tienes una última oportunidad de salir limpia de esto. Declara la verdad en el juicio. Yo tomaré eso en cuenta». Justo en ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe y entraron los dos secuaces de Roberto. Miraron a su alrededor y sus ojos se clavaron en mí, sentada con Denise. Se acercaron, con cara de pocos amigos. Sin dudarlo, saqué mi placa de policía del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Quieren intentarlo? Adelante. La luz tenue del lugar brilló sobre la placa, y los dos tipos se detuvieron, retrocediendo lentamente hacia la puerta, con la mirada todavía llena de odio. Denise respiraba agitada, pálida como el papel, agarrándose al borde de la mesa. La miré y le dije, con voz grave pero decidida: «¿Ya ves? Roberto no puede protegerte, solo te va a arrastrar con él». Denise se mordió el labio. Sus ojos se debatían entre el miedo y la determinación. Finalmente asintió. «Está bien, voy a declarar. Pero tiene que prometerme que estaré a salvo». No le prometí mucho, solo asentí. «Si haces lo correcto, haré todo lo que pueda». Le llamé de inmediato a Rosales, le conté la situación y le pedí que consiguiera un departamento seguro en las afueras para que Denise se escondiera. Al salir de la cantina, caminé por la calle fría y oscura. El viento me hizo temblar, pero por dentro sentí un gran alivio. Sabía que la batalla había cambiado. Roberto acababa de perder a su pieza más importante. La mañana del juicio me desperté a las 5, cuando el cielo todavía estaba oscuro. Fui a la cocina y preparé un caldo de pollo ligero. El aroma suave parecía querer calmar la tensión que se sentía en la casa. Le llevé la charola a la cama, donde Sara aún dormía. Verla ahí, con la cara todavía un poco hinchada y los labios secos, me apretó el corazón. La desperté con cuidado, susurrándole: «Come algo, mija, para que tengas fuerzas». Sara abrió los ojos, con la mirada cansada, pero asintió y se sentó lentamente. Le ayudé a ponerse un vestido largo de color azul claro y le puse una mascada delgada para tapar el moretón que aún se le notaba en el cuello. Le arreglé el cabello y le dije en voz baja: «Ya no tienes por qué agachar la cabeza». Sara me miró, con los ojos llorosos, pero no dijo nada. Solo me tomó la mano, como si fuera la única forma de sentirse segura. Afuera de la casa, el comandante Rosales ya nos esperaba con una patrulla.
Me saludó con un gesto de cabeza. Su mirada era seria pero cálida. Organicé una escolta, Elizabeth. Hoy todo saldrá bien, dijo. Le di las gracias, sintiendo un poco de alivio al saber que no estaba sola. De camino al juzgado, vi a la gente del pueblo reunida en la plaza, cuchicheando. Algunos nos miraban con curiosidad, otros asentían levemente como en señal de apoyo, pero también había quienes negaban con la cabeza, con desconfianza. Los rumores que Roberto había esparcido seguían flotando en el aire, y yo sabía que la batalla de hoy no era solo contra él, sino por recuperar la verdad. Al llegar a la entrada del juzgado, vi a Roberto. Estaba de pie, con un traje impecable, la cara roja y la mirada afilada como un cuchillo. A su lado, el abogado Valdivia parecía tranquilo, pero yo sabía que estaba tenso. Denise también estaba ahí, parada lejos de Roberto, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Al verla, recordé la noche en la cantina, cuando la convencí de cambiar de bando, y sentí una chispa de esperanza. Pero sabía que hoy no sería fácil. Tomé la mano de Sara y la guié hacia la sala. Adentro, el lugar estaba lleno. Las viejas bancas de madera rechinaban mientras la gente se acomodaba. Vi a doña Camila en la última fila. Me saludó con la cabeza para darme ánimos, como diciendo que siempre estaría ahí, apoyándonos. El juez Arturo Cervantes entró y toda la sala se puso de pie. El aire se sentía denso. Solo se oía el zumbido del ventilador de techo, como el latido del corazón de la sala. El abogado Jaime comenzó. Su voz era grave y segura. Presentó el caso. Cada prueba fue expuesta ante el tribunal. Las fotos de las heridas de Sara, el informe de la doctora Figueroa detallando las lesiones, el video de la cámara de doña Camila que grabó el llanto de Sara en la madrugada, y la copia de los papeles falsos del terreno que Ramiro Alcázar nos había proporcionado. Cuando Jaime proyectó el video en la pantalla, los golpes de Sara en la puerta y sus sollozos débiles llenaron la sala. Oí murmullos entre la gente. Algunos se limpiaban los ojos. Miré a Sara a mi lado. Sus manos temblaban y tenía la cabeza agachada. Le puse una mano en el hombro y lo apreté suavemente, como para decirle que yo seguía ahí, que siempre estaría ahí. El abogado Valdivia se levantó para refutar. Su voz era cortante. Sara inventó todo para extorsionar a mi cliente. Elizabeth Arriaga abusó de su autoridad como policía para coaccionar y calumniar. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. Quise levantarme de un salto, gritar que mentía, que los moretones de Sara no eran un invento, pero Jaime me hizo una seña para que me calmara. Presentó los mensajes de amenaza de Roberto, que se veían claramente en la pantalla grande. Cállate si no quieres que te reemplace. La sala se quedó en silencio. Sara agachó la cabeza, sus manos temblaban con más fuerza, y supe que estaba recordando los meses que vivió con miedo. Le apreté el hombro, tratando de darle un poco de mi fuerza. Luego fue el turno de Denise. Subió al estrado, temblando, con la mirada vacilante. Roberto me prometió que me daría una parte del terreno, dijo, con la voz temblorosa pero clara. Me presionó para aceptar los papeles del traspaso, diciendo que todo estaba arreglado. Pero la verdad es que él falsificó la firma de su esposa para robarle el terreno. Roberto se levantó de un salto, gritando, «¡Me traicionaste!». Los guardias del tribunal tuvieron que obligarlo a sentarse, mientras el juez Cervantes decía con severidad, «¡Orden, o lo saco de la sala!». Denise agachó la cabeza, pero siguió declarando. Cada palabra era como un martillo que destrozaba las mentiras de Roberto. Al verla, sentí un poco de alivio, pero no pude evitar el dolor en mi corazón. Denise había sido parte del sufrimiento de Sara, pero ahora había elegido estar del lado de la verdad. Cuando fue mi turno, subí al estrado y juré ante el tribunal. Miré directamente a la gente, con voz firme. Soy policía, pero hoy estoy aquí como madre. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija y se burle de la ley. Señalé a Roberto, sin una pizca de miedo en mi mirada. Ese hombre no es un esposo, no es un padre, es solo un abusador y un mentiroso. La sala entera murmuró. Algunas de las personas que habían creído en Roberto se miraban confundidas. Vi la mirada de doña Camila, asintió,
como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente, el juez Cervantes se puso de pie para leer el veredicto. Su voz era grave y clara, pero yo no oía cada palabra. Solo supe que dictaba una orden de protección para Sara. Congelaba todos los bienes de Roberto, anulaba el traspaso del terreno y enviaba el caso al Ministerio Público para investigar los delitos de usura y violencia familiar. Un estruendo de murmullos llenó la sala. Roberto se desplomó en su silla, con la cara pálida, como si toda su fuerza se hubiera esfumado. Valdivia se quedó en silencio, quitándose los lentes para limpiarse el sudor. Tomé la mano de Sara y la saqué de ahí. El sol del mediodía brillaba intensamente en las escaleras del juzgado y oía a la gente susurrar: Elizabeth ganó la justicia. Pero por dentro, yo sabía que esta victoria no borraba las heridas que Sara había sufrido. Solo esperaba que, a partir de hoy, ella pudiera empezar a encontrar de nuevo su sonrisa. La tarde del juicio, cuando el juez Arturo Cervantes terminó de leer el veredicto, la sala estalló en murmullos. No escuché cada una de sus palabras, pero cuando vi a Roberto desplomarse en su silla, con el rostro pálido, supe que habíamos ganado. El fallo dictaba una orden de protección para Sara, congelaba los bienes de Roberto, anulaba el traspaso falso del terreno y enviaba el caso al Ministerio Público para investigar los delitos de violencia familiar y usura. Cuando tomé la mano de Sara y salimos del juzgado, el sol del mediodía brillaba en las escaleras y escuché a la gente susurrar: Elizabeth ganó la justicia. Pero por dentro no me sentía victoriosa. Solo sentía alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero el dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Esa misma tarde, la policía fue a la casa de empeño de Roberto para arrestarlo. La gente se amontonó en la calle para ver. Algunos le chiflaban, otros le gritaban insultos a la cara. Yo no estuve ahí, pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Roberto con ropa de reo y las manos esposadas, bajo el titular «Dueño de casa de empeño arrestado por violencia y fraude de tierras», sentí algo extraño. No era alegría, era una especie de liberación. Él, que se había sentado a comer en mi mesa, que me había llamado suegra, ahora estaba pagando por lo que había hecho. Pero esa sensación fue reemplazada rápidamente por la tristeza. Yo había confiado en él, había pensado que cuidaría de Sara. El dolor de ser traicionada por alguien de la familia, como un fuego lento, todavía me quemaba por dentro. Denise desapareció del pueblo a los pocos días del juicio. Se rumoreaba que se había ido a Monterrey a buscar trabajo, a empezar de cero. No la culpé. Había sido parte del dolor de Sara, pero al final había elegido la verdad. Los 2 secuaces de Roberto, los que se hacían llamar los chamucos, también fueron arrestados por amenazar a testigos. El barrio de repente se sintió más tranquilo. Ya no había miradas de odio ni amenazas silenciosas. Pero yo sabía que las heridas que Roberto había dejado en Sara y en mí no desaparecerían tan fácilmente. Sara se mudó a vivir conmigo de forma permanente. Los primeros días apenas podía dormir. Se despertaba sobresaltada cada noche, sudando, gritando: «¡Mamá, ahí viene!». En esos momentos me sentaba a su lado, le tomaba la mano y le susurraba: «No pasa nada, mija, ya estás a salvo». Pero al ver a Sara, me veía a mí misma años atrás, cuando yo también guardé silencio ante mi propio dolor. La llevé con Anaís Quiroga, la psicóloga, cada semana sin falta. Anaís escuchaba a Sara con paciencia, ayudándola a enfrentar sus pesadillas paso a paso. Después de unas semanas, empecé a notar un cambio. Sara ya no se tapaba la cara al salir a la calle, ya no agachaba la cabeza al pasar por el mercado. Una tarde, la encontré en la cocina preparando enchiladas y mientras doblaba las tortillas, cantaba en voz baja. Esa canción, tan suave como el viento, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no escuchaba cantar a mi hija. Era como si el sol estuviera volviendo a entrar a la casa. El pueblo también empezó a cambiar su actitud. Los vecinos que habían dudado, que se habían creído los rumores de Roberto, ahora me saludaban. Algunos se acercaron a disculparse, con voz apenada. «Señora Elizabeth, no sabíamos la verdad». Yo solo asentía.
sin rencor. Entendía que las mentiras de Roberto habían sido convincentes y no todos tienen el valor de enfrentar a alguien como él. Doña Camila vino de visita con una charola de pan dulce y abrazó fuerte a Sara. Saliste más fuerte que tu madre en sus tiempos. Verlas reír juntas me calentó el corazón, como si la bondad de la gente todavía existiera a pesar de los días oscuros. Seguí con mi trabajo en la comandancia. Cada patrullaje diario era un recordatorio de mi deber. Cada vez que me encontraba con un caso de violencia, me sentía más decidida a ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una vez encontré a una muchacha llorando afuera de la estación, con los ojos rojos, abrazada a su bolsa. Me senté a su lado y le dije con voz suave: «No estás sola. Mi mamá lo vivió, mi hija lo vivió, y yo también me quedé callada una vez. Pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo». La muchacha me miró. Las lágrimas seguían corriendo, pero había un brillo nuevo en sus ojos. Sabía que no podía borrar su dolor, pero al menos podía mostrarle que había alguien dispuesto a escuchar. Unos meses después, Sara se sintió lo suficientemente fuerte para volver a trabajar. Consiguió un puesto en una oficina de contadores en el centro del pueblo. Esa noche, llegó tarde, abrió la puerta con una sonrisa radiante. «Mamá, me dieron el trabajo». Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas, y las dos lloramos. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberación. Ver a Sara ahí, sonriendo como el sol, me hizo recordar a la niña que corría detrás de mí en el patio, gritando: «Mamá, mírame». Sabía que las heridas en su corazón seguían ahí, pero estaba aprendiendo a seguir adelante, a reencontrarse a sí misma. Esa noche me senté en el porche, el viento soplaba fresco. Recordé la noche en que Sara se derrumbó en mi puerta, con la cara llena de moretones, contándome con voz temblorosa lo que Roberto le había hecho. Recordé los meses de lucha, las noches sin dormir, los momentos en que pensé que me derrumbaría ante las mentiras y la desconfianza del pueblo entero. Pero luego miré la sonrisa de Sara de hoy y pensé: la justicia a veces tarda, pero cuando llega, te puede devolver el aliento, la risa y hasta el futuro. Le di un sorbo a mi café, ya frío, pero sentí una paz en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Sara había vuelto, y yo, aunque cargaba con las cicatrices del pasado, había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las mujeres que necesitan que alguien se levante por ellas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.